Quiero recordar lo que es el tratado. Es un tratado muy benéfico para el país porque nuestro país recibe 4 veces más de lo que aporta con base anual. Recibimos 1.850 millones de metros cúbicos y aportamos 432. Además, es un tratado que tiene flexibilidad en las entregas de agua por parte de México. Mientras que Estados Unidos nos entrega los 1.850 millones de metros cúbicos con un calendario que México establece mes con mes y siempre han cumplido, nosotros pagamos esa cantidad hasta en un periodo de 10 años. Entonces son condiciones sumamente flexibles y piénselo como un crédito. Imagínense que les prestan el dinero y les dan 5 años y si no acabas de pagar a los 5 años, todavía tienes otros 5 años. Es sumamente flexible y además no hay tasas de interés, ¿verdad? ¿Cómo se paga? Con los tributarios. Esto está definido en el tratado. Las cuencas grises son los ríos tributarios, las rosas no son ríos tributarios. Fue un análisis que se hizo en México y pasó esa acta aprobada en el Senado y también pasó por Estados Unidos. Y dice que los tributarios son el río Conchos, que está en Chihuahua, Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El río Conchos es el más caudaloso y aportan cada uno en una proporción igual a su caudal. Por eso el río Conchos aporta el 54.1%. También el tratado establece que si no pagamos en 5 años, tenemos otros 5 años, pero ya no nos podemos ir a 15 años. ¿Qué ocurrió en el ciclo 35? Estos ciclos se enumeran y actualmente estamos en el ciclo 35. La siguiente, por favor. Sucedió que el ciclo anterior se cerró con un adeudo en 2015 de 324.7 millones de metros cúbicos, 325 en números redondos. ¿Y qué tuvimos que hacer? O sea, nosotros recibimos el ciclo completado, tuvimos que pagar todo lo que se debía en el ciclo, la cantidad de 2.158, que es los 400 por 5 años, y lo debíamos de pagar, como se ve en la figura de la izquierda, con el río Conchos y con el río y con los ríos de los otros estados. O sea, con el río que está en Chihuahua y los ríos que están en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que son prioritarios. Y debíamos de pagar lo que nos correspondía a los 5 años más el adeudo que recibimos. ¿Cómo pagamos finalmente? Dado que Chihuahua, ustedes ven lo que había aportado a 1/3, es la verde oscura de abajo, eso es lo que había aportado Chihuahua, así lo recibimos. Se hicieron todas estas negociaciones, presiones, aperturas de presas que ustedes conocen, logramos extraer más de Chihuahua, no la cantidad que le correspondía, pero bueno, se logró traer. Y también hicimos aportaciones de los otros ríos más de las presas internacionales. Así fue como se pagó. Ahorita el maestro Roberto les va a explicar ya todo el cierre. La siguiente. Dejamos también todo un plan para tener el agua de las 13 ciudades fronterizas aseguradas, porque las presas internacionales se utilizan, entre otras cosas, para suministrar a las ciudades que tienen ustedes del lado derecho. La Amistad, que es la primera presa, la Falcón, ahí tienen las ciudades que se suministran. ¿De dónde las extraeremos? Del granero, continuará la extracción del granero porque ya tenemos el agua transferida ahí. De la Amistad y Falcón en las presas internacionales finalmente quedan 87 millones de metros cúbicos. Después de hacer este pago nos queda una cantidad de agua aproximadamente para unos 2.5 meses, 3 meses de agua potable en total. Y también recordarán ustedes el huracán Hanna, que iba a entrar y se dobló para Estados Unidos, afortunadamente dejó agua en la presa El Cuchillo y en la Marte R. Gómez. Hay manera de usar parte de ese agua para suministrar a las ciudades que se abastecen de Falcón. Entonces vamos a pasar también agua de ahí. Entonces también logramos dejar el agua asegurada. Una última comentario, la siguiente por favor. ¿Cómo quedan las presas de Chihuahua? Quedan con agua suficiente, con mucha, de hecho con más del agua que normalmente tienen las otras presas,
Pero aquí queremos destacar que cuando Conagua hizo la propuesta en diciembre de transferir el agua de las presas de Chihuahua hasta el punto de pago, había una temperatura más baja, las pérdidas por evaporación eran menores. Cuando uno lleva el agua, pues se le va evaporando. Y también durante todo este tiempo perdimos 280 millones de metros cúbicos que simplemente se evaporaron. Eso fue 89% del adeudo que tenía Chihuahua. Es lo último que yo quisiera destacar. Es todo, señor presidente. Con su permiso, presidente, empiezo con un poco de contexto histórico, si me ayudan con la siguiente diapositiva. A pesar de que hay una asimetría entre nuestros países, siempre se ha respetado nuestra soberanía y se han logrado términos equitativos y justos desde la firma del tratado y las actas subsecuentes. El artículo 25 del tratado establece que los acuerdos entre los dos países se denominan actas. A la fecha se habían firmado 324 actas, entre ellas dos que es importante retomar. La 234, que es lo que decía la doctora, no nos podemos atrasar 2 ciclos consecutivos, eso se acordó en 1968, y el acta 308 en la que se acordó el intercambio de información hidrológica entre los dos países, y ahorita comento más de eso. Siguiente lámina. Esto es cómo vamos a cerrar los ciclos 34 y 35. Como ustedes pueden ver, el ciclo actual se cerró sin déficit. El déficit del ciclo anterior, que es el 34, que correspondió al gobierno pasado, vamos a saldar lo que faltaba con una transferencia de las presas internacionales y de esta forma cumplimos lo que se establece en el acta 234, el 100% de lo que teníamos que entregar. Si vamos a la siguiente diapositiva, el acta 325 que se estuvo negociando en las últimas semanas con el gobierno de Estados Unidos va a permitir, como decía, cerrar exitosamente el ciclo y garantizar, esto es muy importante, como lo decía el señor presidente y la doctora Jiménez, el agua para uso público urbano de estas ciudades en el norte del país. Tuvimos que construir confianza para llegar a este punto, pero muy importante también hacer una gestión interna del agua que permitiera cumplir con nuestras obligaciones sin poner en riesgo el abasto de las ciudades y obviamente se tuvo que hacer una serie de trasvases para reducir el volumen pendiente de entrega. Si vamos a la siguiente. El acta 325 va a utilizar aguas de propiedad mexicana, como decía, 131 millones de metros cúbicos y va a dejar cerca de 87 millones de metros cúbicos de almacenamiento mexicano para nuestras ciudades. Pero además, muy importante, Estados Unidos aceptó una cláusula que era para nosotros muy importante, de que va a cooperar con México por razones humanitarias en caso de que hubiera una sequía extrema o alguna otra emergencia, permitiéndonos usar volúmenes estadounidenses si esto ocurriera. Y además se retomó el compromiso de compartir información de manera binacional para mejorar la gestión del agua mediante un grupo de hidrología. Si vamos a la siguiente lámina. En la negociación participó obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, el señor canciller encabezó y su servidor, la doctora Blanca Jiménez de la Comisión Nacional del Agua, estuvo personalmente en las negociaciones con Estados Unidos y Texas, el doctor Humberto Marengo de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que también merece un importante reconocimiento, y también nuestra cónsul general en Houston, Alicia Kerber, que nos estuvo ayudando en la parte de Texas. También hay que hacer un reconocimiento muy especial a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sobre todo al subsecretario Ricardo Mejía, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero estuvo muy presente en todo este proceso, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobernación, que ayudaron en toda la parte nacional. Por Estados Unidos participó el Departamento de Estado, el Gobierno de Texas y la sección estadounidense de SILA. Si vamos a la siguiente lámina. Esta es el acta que se firmó el día de ayer, el acta 325. Se firmó en el Monumento Internacional número 1 por parte de los comisionados Marengo y Jane Harkins, como establece el propio tratado, y yo les transmití en el acto también la aprobación del Gobierno de México a esa acta que firmaron los comisionados. Si vamos a la siguiente lámina, aquí pueden ver algunas imágenes del evento en este monumento, que es muy importante porque es el monumento que divide o marca la división entre los dos países. Siguiente diapositiva. También ayer mismo
la sección estadounidense nos notificó la aprobación del Departamento de Estado al Acta 325. Es decir, el Acta 325 entró en vigor el día de ayer mismo. Siguiente diapositiva. Algunas consideraciones finales. Como decía el presidente, si bien ciertos actores políticos de Chihuahua, en especial el gobernador, antepusieron un interés electoral sobre el interés nacional, poniendo en riesgo el consumo de agua para la población del norte del país, se logró cerrar exitosamente el ciclo. Y aquí hago una anotación muy importante de por qué esta negociación es tan exitosa. Hubo una situación similar en 2002, en el Acta 308, y se acordó, entre otras cosas, para que vean la diferencia entre entonces y ahora, se acordó en ese entonces pagar 1.500 millones de pesos para invertir en un supuesto programa de tecnificación del riego, que la doctora les puede platicar algún día qué resultados ha dado. Y además se acordó continuar extracciones de las presas interiores de México durante meses. Pueden revisar esa acta, está en línea. Y en esta ocasión ya no habrá un cobro de este tipo, un pago de este tipo, y además cerramos los ciclos en ceros. Lo que sí hay que decir, se va a tener que continuar con la extracción de agua de la presa Luis L. León el Granero, ya no para el pago del tratado, sino para consumo humano, para reabastecer las presas internacionales para estas ciudades. Esto estima la Conagua que hasta el 19 de noviembre estará sucediendo. Entonces, bueno, pues con eso simplemente decir, fue una negociación muy exitosa. Reiteramos el reconocimiento a todos los que participaron y obviamente agradecemos al señor presidente por la conducción de todo este proceso. Bueno, buenos días, señor presidente, con su permiso, compañeras, compañeros. Simplemente decir en primer término que agradecemos al Departamento de Estado, a Mike Pompeo y a todo su equipo el respaldo que nos dieron para llegar a este acuerdo. Segundo, y no repetir lo que ya aquí se expuso, en síntesis, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podemos entender este acuerdo del día de hoy? México recibe 4 veces más de agua que Estados Unidos en este tratado. El conflicto en Chihuahua es poner en duda que paguemos ese 1 para recibir 4. ¿Qué significa eso? Significa poner en riesgo el suministro de agua para las ciudades fronterizas, millones de personas. Y significa poner en riesgo el tratado, es decir, que en los subsecuentes ciclos, las siguientes generaciones, no la siguiente elección, las siguientes décadas, México ya no reciba 4 por 1. ¿Cuál sería la combinación? Pues seguramente muy desventajosa. No sé si fuese y tuviésemos suerte, a lo mejor pasaría a ser 2 y 2 o 3 y 2, o en una de esas al revés, por la asimetría que hay entre México y Estados Unidos en tamaño de economía y en poder. Nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre se ha visto y se ha considerado este tratado como uno de los grandes triunfos de México. Este tratado tomó de 1929 a 1944. En aquellos años los diplomáticos mexicanos batallaron mucho. Pues imagínense ustedes, de todo ese tiempo había muchos temas de conflicto, pero este era uno principalísimo para México. Entonces se considera que ese tratado, por lo que acabo de exponer, es uno de los grandes logros de la diplomacia mexicana y no debemos ponerlo en riesgo. Y no estamos pensando en esta administración, sino como aquellos mexicanos de 1929 a 44, estamos en 2020. Las decisiones que tomaron han permitido el suministro sin riesgo de agua muy escasa para nuestras ciudades. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Puede ser una buena idea, una tentación electoral, pero ¿de qué sirve si ponemos en entredicho el futuro de todo el norte del país? Entonces,
Afortunadamente se llegó a un acuerdo, sus rasgos principales ya los tienen ustedes. No hay en el gobierno de la República otro afán, y es la instrucción que nos ha dado el señor presidente, que garantizar el suministro pensando igual, actuando igual que los mexicanos que negociaron el tratado en 1929-44. Es lo que estamos pensando y así hemos actuado. Y agradecer muchísimo a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a Ricardo Mejía Verdeja, que el día de hoy no nos acompaña, pero ha sido una pieza clave para llegar a este resultado.